tiene un 90% de autobiográfica y un 10%, digamos, de ficción. Es un cálculo aproximado que en poesía y en literatura nunca son ciertos, ¿no? Básicamente es eso, es una novela cuya columna vertebral resiste, la columna vertebral de este libro, digamos que resiste el cuerpo de una narración que es una historia de aventuras, realmente, ¿no? Porque todas las vidas de cada uno de los seres humanos son aventuras. Y en este caso, son mis aventuras. Bueno, también puede ser un libro ideal de consulta para mirar cómo ha sido la historia del rock en España desde los años 60 hasta el día de hoy, ¿no? Creo que las personas tenemos la capacidad de morir y resucitar en esta vida, es decir, de manera metafórica. Y aquí, bueno, pues realmente cuento mis caídas, mis muertes y mis resurrecciones, ¿no? Bueno, mientras la escribía fue acceder a una especie de catarsis y pude pasar página, valga el, viene bien el término porque es un libro, de pasar página a determinadas circunstancias de mi vida que todavía arrastraba de alguna manera y me ha servido también, entre otras cosas, para soltar eso y ir hacia adelante y seguir evolucionando, que es mi meta. Bueno, mi meta no, mi meta es como la de todos los seres humanos, será el día que dejemos de vivir, esa es la meta final, ¿no? Pero bueno, sí, sí es bonito poder contar las cosas después de haber sufrido catástrofes que cuando las miras de lejos dices, han sido buenas, ¿no? En el momento en el que vives una catástrofe o algo muy incómodo, no puedes despegarte de ello y ver lo bueno que tiene, ¿no? Una tormenta, por ejemplo, en el momento en que está sucediendo puede ser terrible, puede dar mucho miedo, pero trae agua. Y a lo mejor esas lluvias que traen después fertilizan la tierra y crecen los frutos, ¿no? El mal no existe en realidad. Es decir, para mí, después de tantos años, creo que todo mal tiene su justificación, aunque sea algo absolutamente repugnante y horrible. Yo detesto la violencia, soy alguien que detesta las guerras, detesta la violencia mental, la violencia física, sea del tipo que sea, ¿no? Entonces, eh, el mal realmente creo que es algo sobre lo que hablamos los escritores eh, y nos recreamos en historias porque el ser humano en sí mismo tiene lleva el morbo encima, ¿no? Entonces nos gustan las cosas que se salen un poco de la vida cotidiana, que hay vidas cotidianas que son mucho más deleznables que la ficción más ominosa que puedas inventar, ¿no? Entonces, digamos que el mal es algo que me ha interesado mucho siempre porque mm, yo soy bueno por naturaleza, es decir, no soy capaz de hacer daño a nadie conscientemente, ¿no? No soy capaz, nunca lo he sido, y alguna vez si lo he intentado, ese daño, ese mal ha venido a mí y me ha hecho mucho más daño del que yo pretendía hacer. Entonces, considero que es algo, podríamos extendernos aquí, tener un debate sobre el bien y el mal, ese polo positivo y polo negativo que crean la electricidad de la vida, ¿no?
pero bueno, creo que es interesante para el cine, para la novela y nos da mucho juego a los creadores, ¿no? Soy una persona que vive, soy padre, padre, soy padre, marido, entonces amo la familia y bueno, pues mi vida cotidiana es muy normal. Realmente no tiene mucho interés, tiene interés mi pasado de juventud, esos excesos, ¿no?, de la juventud que son tan cinematográficos algunos y que son reales, ¿no? Eh, bueno, pues yo me tomo mi trabajo, tanto la composición musical como la elaboración de un poema o de un libro de poemas o la escritura de una novela, que es el territorio donde me siento más cómodo. Me lo tomo como es un trabajo, pero es una conexión constante la que tiene el creador con lo divino, llamémoslo, las 24 horas. Y en mi caso, he aprendido con los años a dosificar eso y buscar mi horario de trabajo como todo el mundo. Soy igual que todos, ¿no? En ese sentido, los que tenemos trabajo, afortunadamente, es decir, los que trabajamos y tenemos un objetivo que es ser felices con nuestro trabajo y no meramente sobrevivir, sino vivir, vivir la vida, ¿no? Los hombres tenemos un lado femenino y hay quien se atreve a mostrarlo más y hay quien se atreve a mostrarlo menos, ¿no? En mi caso tuve una... Estamos haciendo un spoiler importante, ¿eh? De los primeros capítulos. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo he tratado en una determinada época de mostrar mi lado femenino y quien me conoce familiarmente o amistosamente sabe que lo tengo, ¿no? Aun siendo heterosexual y todo, pero creo que es importante tanto los hombres como las mujeres sacar, los hombres sacar el lado femenino y porque es lo más cercano a la divinidad, ¿no? Las mujeres considero que estáis muy cerca, mucho más cerca de la divinidad que los hombres y de hecho a mí me alegra muchísimo que mujeres tomen las riendas de este mundo, ¿no? Me gusta que haya una presidenta en México. Me gustaría que hubiera una presidenta en Estados Unidos y me gustaría que hubiera más presidentas y más feminidad, ¿no?, en el mundo. Creo que nos iría mejor a todos, ¿no? Y a todas. Los padres es lo más importante para la educación de un niño, más que la educación en las escuelas, porque precisamente una de las labores de los padres, en mi opinión, es enseñar a sus hijos la moral, la ética, lo que es bueno, lo que es malo, aprender a manejar el miedo, ¿no? Intentar ir quitando el miedo, ¿no? Esa educación que dan los padres no se da en las escuelas, ¿no? Y mis padres han sido unos padres ejemplares, ¿no? Porque ellos, si hubieran vivido otra época, seguramente tanto mi madre como mi padre habrían sido artistas, ¿no? Mi padre creo que si no hubiera tenido que ponerse a trabajar para sacar adelante una familia, habría sido poeta y cantante de flamenco, porque le gustaba mucho. Mi madre pintora, ¿no? En los años 60, en la época franquista, aquí todo era muy duro y mis padres tuvieron la valentía de emigrar a Alemania y es donde nací, ¿no? Pero bueno, ellos son de Madrid, los dos. Mi papá ya falleció. Entonces yo les guardo a mis padres un respeto, una admiración muy profundas por sus vidas. Cada una de sus vidas merecerían otro libro, ¿no? Y sería más voluminoso que este, ¿no? Seguramente. Entonces, los padres, para mí, mis padres, han sido tolerantes, muy tolerantes conmigo.
Fui una oveja negra realmente porque fue, soy el único en mi familia que se ha dedicado al arte, ¿no? Que es artista y no hay ningún precedente, nadie más, ¿no? Entonces me tocó a mí defender esa postura, me costó mucho, pero una vez la entendieron, fui aceptado y de hecho, cuando saqué ya mi quinto álbum, sí, mi quinto álbum, Agrio Beso, fue cuando me aceptaron ya como músico, como compositor, como intérprete, ¿no? Y a partir de ahí ya empezaron a venir a todos mis conciertos, ¿no? La droga más fuerte que hay es la música. Es la más poderosa para un artista, para un músico o no músico, también me considero, ¿no? Y todo lo demás en la juventud, pues es aliviar la curiosidad que tiene uno, que el artista siempre tiene una curiosidad inmensa y ha de ser muy observador, ¿no? Según mi punto de vista, hay que observar y hay que experimentar. Uno tiene que experimentar con todo. No le vale con leer solo libros que hablan de drogas, de rock and roll y todo eso, ¿no? Sino que al final uno cuando lleva muchos años de carrera, descubre que va ligado de alguna manera, ¿no? Y entonces digamos que es como una especie de parte de la carrera universitaria del músico de rock, ¿no? Yo dejé en 1999, al entrar al siglo XXI, fue cuando ya abandoné todo ese abuso, porque ya estuvo bien, ¿no? O sea, realmente ya estuvo, ¿no? Y ya, bueno, pues por suerte yo tenía mucho trabajo que hacer y mucho que decir todavía en la música y en la literatura y en la poesía, ¿no? Y eso me ayudó, ¿no? Porque hay otras personas que se han quedado ahí o han muerto o se han quedado atadas a las drogas o al alcohol, ¿no? Que bueno, todo es lo mismo, todos son medicinas, en realidad son medicamentos, medicinas de las que se abusa, ¿no? Porque todas tienen una virtud, ¿no? Curativa, pero el abuso es lo que lleva a la drogadicción y al final lo ves con mucha distancia y no lo ves tan importante como cuando lo estás viviendo, ¿no? Y lo bonito es verlo en la distancia, con los años, ¿no? Pasan los años y dices, qué bien, ¿no? Qué bien estoy ahora. Y en aquellos tiempos, cómo podía yo hacer tantas cosas en aquellas situaciones, ¿no? Porque no dejaba de trabajar, o sea, no dejaba de hacer conciertos, no dejaba de escribir, no dejaba de componer, ¿no? Incluso no dejaba de hacer ejercicio, a veces hacía skate, ¿no? En- Y bueno, pues creo que es algo sobre lo que hay que informarse bien antes de probar ninguna sustancia. Es muy bueno informarse qué hace, qué no hace, qué efectos secundarios y los peligros que tiene, ¿no? Entonces, eh, es muy delicado el asunto de las drogas. Yo lo trato de una manera totalmente honesta y ahí sí que hablo, me desnudo y lo cuento prácticamente todo, ¿no? Bueno, todo no, porque sería mucho más voluminosa la novela, ¿no? Hay anécdotas muy divertidas que no han podido aparecer porque, lógicamente, esto si no sería una Biblia ya interminable, ¿no? Hablar del futuro es casi siempre ciencia ficción. Casi siempre. A mí me gusta mucho leer ciencia ficción buena, es decir, Ray Bradbury, George Orwell, si se puede considerar, realmente 1984 es un libro de ciencia ficción. Eh, no podía contar de otra manera vivir hasta los 100 años, ¿no? Y también es como mm, hablar de un entorno mundial que es mejor que el actual, ¿no? Digamos que es un mundo mejor. Tiene sus defectos porque los humanos somos el defecto del mundo.
Por ahora, ojalá lleguemos a ser la virtud de este mundo, ¿no? Me gustaría que nos encamináramos hacia eso, a mejorar individualmente cada quien para que globalmente a la Tierra le vaya mejor y a las personas también, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me construí una especie de mundo de ciencia ficción en el que no se va hacia el espacio exterior, sino que se va hacia el sol interior, que llamo yo, hacia el núcleo, ¿no? Más hacia adentro, ¿no? O sea, más mirar hacia adentro, es metafóricamente, ¿no? Creo que una persona, por ejemplo, es bueno que mire hacia afuera, pero que tenga ese espacio, ese tiempo para mirarse dentro, ¿no? En solitud y no para analizarse, sino para conocerse mejor la persona. Y cuando una persona se conoce mejor, se comporta con más respeto con las personas que tiene cerca a su alrededor, creo, ¿no? Un país muy importante para mi carrera musical. Fui allí la primera vez en 1992 de la mano de Alejandro Ruiz Ortega. Fue el primero que me llevó a actuar allá. Gran amigo y carnal a día de hoy. Todavía seguimos siendo muy buenos amigos. Y a partir de 1992 fue creciendo el público de una manera inesperada. Eh, Al año siguiente, 1993, ya fui con toda la banda, porque el primer concierto lo hice solo con mi guitarrista, con Javier Arnal, en Luc, en el año 1992. Y el segundo año, ya en 1993, perdón, volví en verano ya con toda la banda de Corcovado y los Chatarreros de Sangre y Cielo. Ahí hicimos ya un concierto en Trumps, que estaban Insurgentes, y fue cuando tembló realmente el escenario durante un sismo leve, ¿no? Eso fue una experiencia inolvidable, la verdad, porque además no sabíamos que era un sismo. Pensábamos que era el público punk que había mezclado con otro tipo de público. Había todo tipo de público muy variado, pero estaban saltando, ¿no? Y entonces pensé que era el piso, ¿no? Que se movía por eso, pero llegamos al hotel y realmente nos avisaron que hiciéramos el equipaje, que saliéramos a recepción porque podía haber un sismo fuerte. No lo hubo, afortunadamente. Y después ya pasaron muchos años hasta que volví a México a residir en el año 2001. Ahí descubrí que fue una grata sorpresa muy grande que el público había crecido exponencialmente durante todos los años que yo no había aparecido por allá. Y de hecho residí allí un par de años, casi 2 años, y grabé Fotografiando al Corazón, un disco. Tuvimos unas aventuras tremendas que están en el libro, un concierto inolvidable en La Victoria, tremendo, de saturación de público y muchas otras cosas que podéis leer en La Música Prohibida, ¿no? Entonces, a partir de entonces, he hecho tantos amigos que para mí son familia allá. Yo tengo familia en México, no es de sangre, pero tengo grandes amigos que son grandes personas y luego está el público al que amo, ¿no? El público de México, respondiendo a tu pregunta, me ha comprendido muy bien, han comprendido muy bien mis letras. No solo las han comprendido bien, sino que ellos mismos hacen sus propias interpretaciones, ¿no? Que no tienen nada que ver en absoluto a veces, ¿no? Pero me encanta cuando alguien dice, ah, pues yo escuchando tu canción, La navaja automática de tu voz, por ejemplo, me recuerda a una situación que viví determinada, ¿no? Y ya personas que me han mostrado a sus hijos, ¿no? Y me han dicho, mira, este niño, esta niña, la hicimos escuchando tu música, por ejemplo, ¿no? Eso es muy bonito, muy, muy bonito. Y me une mucho México, es decir, procuro ir lo más a menudo posible, me gustaría ir más incluso, pero bueno, ahora he vuelto, he estado en julio
y he tenido una acogida por parte del público en aquella sala La Maraca y en Texcoco, en Doppler, que he vuelto a rememorar aquellos años de euforia del público y parece que voy a prodigarme ya más en los escenarios porque vuelvo otra vez, después de estar encerrado tanto tiempo, vuelvo al circuito del rock. Entonces yo creo que me vais a ver más por allí, si Dios quiere. Espero que ir en noviembre por allá. En España es ahora otra vez cuando estoy volviendo también al circuito, ¿no? Y recuperando a parte del público. ¿Qué pasa con el público, no? Que uno cuando lleva una carrera de tantos años, el público también le envejece, ¿no? Envejece el público, envejece, muere. Entonces es muy curioso lo que está pasando y que a hijos de esas personas ahora están entrando a mis conciertos, ¿no? Gente más joven que son hijos de aquellos que me veían en los años 80, en los años 90, y de hecho vienen estos jóvenes con mucho énfasis y con mucha apertura, más quizá de la que había entonces, hacia música innovadora. Intento siempre aportar algo nuevo, ¿no? Aunque esté dentro de este ámbito del rock en los conciertos, que mi otra vertiente es más el arte sonoro. Y bueno, joder, pues estoy encantado, la verdad, estoy encantado desde el año pasado, Metropolitan, este año estos dos conciertos. Esperemos estar en Vive Latino el año que viene. Espero ir por ciudades otra vez. He tocado en muchas ciudades de México. Solo me falta el Caribe, que creo que vamos a ir, y Oaxaca. He tocado en muchos estados, ¿no? Y espero que podamos hacer poco a poco conciertos por todo el país, ¿no? Yo no sería nada. O sea, es decir, me encantaría ser un ser prehistórico, un animal para comunicarme con la telepatía, pero me dedico al lenguaje. Mi música tiene validez porque las palabras que soporta mi música son una especie de discurso constante sobre la sociedad y sobre el amor, ¿no? Entonces, sin palabras, en mi caso, pues no hay mucho más. Por eso sé bueno, que me haré viejo. De hecho, uno se hace viejo y es muy bueno hacerse viejo para adquirir cierta serenidad, y lo que he descubierto es que cuando mi cuerpo no tenga tanta movilidad, me dedicaré mucho más profundamente a escribir, ¿no? Ahora la música me quita mucho tiempo para ello, ¿no? Y bueno, pues sí, como te he dicho ya repetidas veces, escribir novela es lo que más me gusta, definitivamente, lo que más me gusta. Es muy trabajoso, es sentarse al escritorio como un oficinista realmente y bueno, conectar y escribir, ¿no? Y tomar notas constantemente, pero es tan lindo el oficio de escritor, ¿no? Se acabó hablar de mí, ¿no? De manera autobiográfica, porque el próximo libro que viene también es un relato, es un diario de 24 horas cuando vivía en la ciudad de Bilbao, y ese sí que es absolutamente autobiográfico, ¿no? Son 24 horas en mi vida cuando vivía en Bilbao en 2011. Y es el libro próximo que va a editar el Liburuac también junto a un pendrive que contiene la canción de 24 horas. Pero bueno, eso será para otra próxima entrevista, me imagino, ¿no? Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Fue la novela que me impulsó a escribir más, tanto poesía como prosa, porque descubrí lo que era el monólogo interior y me sentía muy cómodo ahí. Eh, uf, es tan difícil. El viejo y el mar de Hemingway me impactó mucho
cuando era adolescente prácticamente. Eso me llevó a Bukowski, me llevó a William Burroughs. Hay dos libros de William Burroughs que me parecen obras maestras y son muy, muy duros, ¿no? Uno es Yonki y otro es eh, el, el más famoso de Burroughs, El almuerzo desnudo, Naked Lunch. Eh, Ese me lleva a otra novela de David Foster Wallace que publicó en los años 90, que se llama La broma infinita. Son dos novelas las más duras que he podido leer y que pocos lectores aguantan, ¿no? Son realmente espeluznantes. Me río de cualquier novela de terror de Stephen King, que respeto mucho a Stephen King, lo respeto muchísimo. O de William Peter Blatty, ¿no? El escritor del Exorcista. Eh, Son esas dos novelas, El almuerzo desnudo y La broma infinita, son tremendas, ¿no? Y son muy buenas, muy buenas. El lector es un personaje fundamental en la literatura. Siempre hay que pensar en el lector, sino, o en el público que escucha la música. Es muy importante el lector. Por eso los escritores, o yo por lo menos, intento hacer un gran esfuerzo para que mi escritura sea fluida y lo pueda leer todo el mundo y enganche. Es muy bueno que los libros enganchen, ¿no? Y esto me llevaría a, por ejemplo, a escritores de bestsellers, ¿no? Que siempre los novelistas intentamos ser snobs y decir nombres muy desconocidos, tal. No, no, voy a ser honesto, ¿no? Descubrí a Don Winslow, ¿no? Un escritor como de novela negra que tiene un poder de enganche tremendo, o sea, es como dar una lección de cómo ser fluido y quitar paja y ir al grano, ¿no? Me gusta muchísimo J.G. Ballard, ya acercándonos al terreno de la ciencia ficción, ¿no? Crash es otra novela muy potente de él. Bueno, al final me estoy pasando. De las últimas que he leído, la última de Paul Auster, eh, antes de su muerte, publicada pocos días antes de su muerte, Baumgartner, es preciosa. Tiene un defecto para mí, Paul Auster, que siendo un maestro de la novela, su mejor es El Palacio de la Luna, su novela más completa, según mi punto de vista. Pero hay una cosa me ha cargado de Paul Auster, Descansa en paz o estarás por aquí, ¿no? Está por ahí en una caja porque los libros ya los tengo en cajas, estoy de mudanza. Pues que se centra mucho en el ámbito del profesorado universitario, ¿no? Entonces es como muy elitista, ¿no? Gran escritor. He leído hace poco un libro muy divertido sobre el matemático John von Neumann, que intervino en el proyecto Manhattan y no se le nombra apenas, porque era un genio, pero creo que una persona muy difícil. El libro se llama Maniac y está escrito por un escritor chileno que es Benjamín Labatut, creo. Eh, Me gustó mucho. Es una especie de biografía con ficción también. Mira, lo leí justo después de acabar la mía y dije, bien, joder, alguien que está tratando ficción y realidad mezclándolo me gusta, ¿no? Eh, el último de Ian McEwan, también. Ian McEwan es un escritor inglés también que me fascina. Me gusta muchísimo casi todo lo que ha escrito. Y la última de él, me ayudarás a buscar el nombre, la última novela de Ian McEwan. Con todo esto de la mudanza ahora no me sale el nombre. Le estoy leyendo ahora mismo una novela de ciencia ficción, un bestseller de estos que ha vendido 32 millones de libros, ¿no?
y han intentado hacer una serie, pero es de los mejores libros de ciencia ficción que no he terminado todavía, pero estoy enganchado y fascinado porque es tan actual y habla de tanto de lo atómico, de lo cuántico mm, de lo que estamos viviendo realmente, las comunicaciones tan potentes, ¿no? Intentando encontrar comunicaciones con otros mundos, que se ha tratado mucho el tema, pero esta vez está tratado de una manera muy elegante, muy minuciosa y es muy divertido y se llama El problema de los tres cuerpos. Y bueno, creo que te he dicho ya unos cuantos, me he pasado al final.